Hola. Pachito, hola. Gracias por acompañarme. Hola, Alejo. Vamos a empezar en un minuto este en vivo que hoy es muy especial. Olguita, hola. Vamos a dar un minutico de espera y ya vamos a empezar. Hola, Sandra. Bienvenida, gracias. Hola, Alejo. Hola, Tigre. Hola, Cristina. En un minuto vamos a empezar este en vivo que quise titular Soy padre, soy hijo. Cami, hola. Hoy en el Día del Padre quise, normalmente los en vivos los hago los sábados a las 5 de la tarde. Hola Constanza. Hola Martina. Te extrañamos aquí en el retiro. Les decía que normalmente estoy haciendo los en vivos los sábados a las 5 de la tarde, en los que hablo yo solo. Y los miércoles a las 6 de la tarde estoy haciendo un en vivo con invitados especiales con los que estoy tratando de mostrar diferentes caminos espirituales. El en vivo de ayer no lo quise hacer ayer porque hoy tenía una visita muy especial y quise hacerlo con esa visita. Hola Kate. Entonces voy a empezar primero contándoles mi experiencia como hijo. Yo aunque hoy tengo hijos, pues también soy hijo. Y mi padre murió hace unos años, hace cerca de 3 años. Y yo tuve una relación muy fría, muy alejada con mi papá durante mucho tiempo. Eh, Inclusive en el momento de nacer me contó mi mamá que él se puso tan feliz cuando yo nací, yo soy el hijo mayor, y se fue inmediatamente, salió del hospital sin esperar, digamos, a ver qué pasaba con el nacimiento y salió a poner lo que en ese tiempo se usaba como medio de comunicación y era un telegrama, o le decían también Marconi, que era la forma como se anunciaban las cosas en el pasado o se comunicaban, era una forma de comunicación que se utilizaba antes. Entonces él salió del hospital corriendo a contarle a sus familiares y a mandar pues un telegrama o un Marconi contándole a sus familiares pues que había nacido su primer hijo, que era yo. Yo voy a cumplir ya casi 52 años, o sea, fue hace rato ya. Y cuando él estaba eh, estaba haciendo los telegramas para enviar esa comunicación a su familia, mi mamá estaba casi muriendo en el hospital con mi nacimiento. Ella tuvo una hemorragia que creyeron que se iba a morir en ese momento. Y cuando volvió mi papá al hospital, pues mi madre estábamos los dos aparte. Yo estaba en un solo y mi mamá estaba pues moribunda. Inclusive algunos médicos la declararon clínicamente muerta en el momento de mi nacimiento. Entonces yo me imagino esta escena, a mí no me la han contado, pero me imagino mi papá, un tipo joven que se conoció con mi mamá, una chica muy joven. Los dos tuvieron una relación corta en el tiempo, no se conocían mucho cuando decidieron casarse y se fueron a vivir al sur del país, a un sitio donde pues estaban aparte de su familia y de sus amigos. Y pues el cuadro es, él está en el hospital con su esposa moribunda, un par de médicos le dicen que ella va a morir, y con un niño recién nacido, pues lo que él sentiría en ese momento, ¿no? Esa fue su primera experiencia como primíparo siendo papá. Eh, pues después de ahí en adelante los dos empezamos a tener una relación fría, una relación seca, una relación... yo me acuerdo que mi papá, desde que yo era muy pequeño, se despedía de mí dándome la mano. Eh, y, y, y yo me alejé mucho en la infancia, en la adolescencia. Nosotros vivimos siempre con papá, mamá y mis hermanos. Teníamos unos principios religiosos, entonces orábamos juntos, íbamos a misa y hacíamos paseos o cosas, pero yo siempre me sentía como distinto, como alejado, como no pertenecer, como no hacer parte de ese grupo familiar. Después supe por qué, pero en ese momento pues no sabía por qué.
Cuando tuve 17 años, salí de la casa, me fui a vivir a otro país durante un año y después volví y ya no quise volver donde mis padres, sino que me fui a vivir a Medellín. Ellos vivían en Pasto y yo empecé a vivir solo desde que tenía 17 años, alejado de, digamos, de mis padres. Y siempre muy alejado emocionalmente y muy desconectado de mi papá. Inclusive alguna vez yo recuerdo que compré un carro en Bogotá. Yo pues no conozco mucho Bogotá, me pierdo. Y cuando fui a recogerlo, él se ofreció, él siempre quería ser conmigo generoso, amable, porque él veía nuestra diferencia y él veía como mi resentimiento hacia él. Y él siempre se quiso acercar a mí. Pero yo siempre lo rechazaba, siempre lo rechazaba. Casi siempre lo hacía en una forma muy, digamos, sin palabras, sino con actos. Entonces ese resentimiento fue creciendo, fui a recoger el carro que compré a Bogotá y él no, como sabía que yo no conocía Bogotá, me dijo, mira, yo te quiero acompañar hasta la salida a Bogotá para guiarte, para que no te pierdas. Pues en ese tiempo no se utilizaba el Waze, ni Google Maps, ni esas cosas. Entonces él se fue, yo me fui en mi carro atrás y cuando llegamos ya a la salida de Bogotá, en un round point, él paró para despedirse de mí y yo seguí. Yo ni siquiera paré a abrazarlo, a darle las gracias, sino que mi resentimiento me hizo solo decirle así y seguir. Yo recuerdo que esa lejanía hacia mi papá a mí me causaba mucho dolor y mucha rabia, mucha ira y una dificultad para relacionarme con otras personas que provenía de ahí. Pero la vida da muchas vueltas. Después yo empecé a ser papá. Yo fui papá la primera vez hace 22 años de mi hijo mayor que se llama Santiago. Y para mí esa experiencia transformó mi vida. El día que él nació, yo iba a la casa a recoger a la mamá para llevarla al hospital. Yo estaba en un momento de mi vida de mucha locura, de mucho alcohol, de mucho placer, de mucho dinero, de muchas cosas, pero en ese momento en la vida me sentía muy perdido. Y cuando iba a recogerla a ella, el carro en el que iba volteó, no yo, y paró en una iglesia. Yo hacía años no visitaba ninguna iglesia, ni tenía ningún hábito de orar, ni nada espiritual. Y ese día me bajé del carro, me senté en la iglesia y empecé a llorar y a pedirle a Dios en ese momento, con el cual no tenía una relación desde hacía muchos años, que me ayudara. Yo me sentía muy perdido, muy mal. Hay muchos mosquitos aquí en esta finca, por eso estoy haciendo así. Me sentía muy mal y le pedí a Dios de rodillas y llorando que me ayudara, que me sentía muy mal, pero yo no sabía qué me pasaba. Esa fue la energía que trajo mi primer hijo, Santiago. En ese momento yo estaba casado, tenía un hogar en el que llevaba como 5 años de casado, 4 años de casado. Habíamos intentado antes tener hijos y no habíamos podido porque la mamá de Santiago tenía una dificultad que no podía sostener los embarazos. Entonces nos hicimos un tratamiento, los dos, y finalmente pues nació Santiago. La energía con la que vino Santiago hizo para mí que yo en ese momento pidiera ayuda. Y la ayuda es que él nació en abril de 1998 y en noviembre de ese año yo paré de beber. Yo tenía problemas con el alcohol y con las drogas y en ese año paré de beber y yo siento que la energía que él me trajo a mi vida fue esa. En noviembre de 1998 pasó esa situación y en diciembre de ese mismo año me anuncia una amiga mía que su hermana está embarazada de mí. Y a mí en ese momento eso me causó una gran, como que se me vino el mundo encima, porque apenas estaba, digamos, empezando a organizar mi vida. Había dejado de tomar alcohol y de consumir drogas hacía un poco más de un mes. Y pues resulta que una mujer que no era mi esposa
estaba embarazada. Entonces eso a mí me llenó de miedo, me llenó de angustia, no sabía qué iba a hacer. Yo estaba casado, ya quería empezar a ser bueno, porque había sido un mal esposo, infiel, borracho, irresponsable, y ahora esto. Pues resulta que la primera persona que a mí se me ocurrió contarle que tenía una mujer en embarazo fue a esa persona de la cual estuve alejado y estuve resentido toda la vida, y fue a mi padre. Viajé a Bogotá, él vivía en Bogotá, y muy angustiado le dije que había una mujer en embarazo y que no era mi esposa. Con esa lejanía que siempre habíamos tenido y esa falta de comunicación y esa poca comunicación, pues yo no sabía realmente qué esperar, pero por alguna razón acudí a él. Y era que teníamos una gran conexión espiritual, que yo no sabía en ese momento que teníamos. Y él inmediatamente aceptó eso, pero no solo lo aceptó, sino que se llenó de felicidad, se llenó de felicidad. Yo, producto pues también de todo este enredo y de toda esta situación que vivía, pues pasé un tiempo sin contarle a nadie más que este niño iba a nacer. Y el niño nació sin que nadie supiera, y ese niño nació con un problema cardíaco. Empezó con su mamá a visitar hospitales, la mamá me llamaba, yo le daba plata, pero nadie sabía, nadie podía saber, porque pues yo estaba como guardando un prestigio ahí o una cosa no sé qué, que no me merecía y que no tenía, pero que yo creía tener. Y pues empezaron a visitar médicos y nadie sabía qué le pasaba al niño. Y hasta que una vez decidí yo acompañar a la mamá a visitar un médico, y resulta que ese médico era el mismo médico que atendía a mi hijo mayor. Cuando el médico me miró, yo lo miré, yo hice cara como de, no sé, aquí estoy. Salí ese momento del hospital y dije, yo no puedo seguir con esto. Es decir, yo tengo que enfrentarme a una verdad. Y ese ha sido uno de mis mayores principios espirituales hoy para vivir. Y es que hay que enfrentar la realidad. Uno no puede seguir huyendo de las cosas como son. Hay que enfrentarlas, pero yo en ese momento no estaba preparado para hacerlo y no la enfrenté. Pues resulta que esa persona encontró el problema que tenía el niño se llama Juan Pablo, y pues empezó a tratarlo y él empezó a mejorar. Era una condición difícil, cardíaca, si no parecía que los primeros 5 años de vida él podía inclusive morir por esa condición cardíaca. Y yo, pues, en ese momento no sabía cómo contar lo que estaba pasando, pero sabía que lo tenía que hacer. Senté en ese momento a la que era mi esposa en ese entonces, con la que teníamos el hijo mayor, y le dije, mira, yo quiero contarte algo de mi vida por lo cual estoy pasando. Y ella antes de hacerlo me felicitó. Me dijo, mira, yo quiero felicitarte porque tú ya llevas 1 año sin tomar trago y sin esas parrandas y sin esa locura de vida que llevabas. Y hoy, pues te admiro por ese cambio que has tenido. Entonces, ¿quieres referirte a eso? Y yo con mucha pena le dije, pues sí, yo sé que he hecho un esfuerzo, que he trabajado para mantener mi sobriedad y estar pues sin consumir alcohol y drogas, pero hay algo que tú no sabes, yo tengo un hijo. Ella, pues eso le cayó como un balde de agua fría. Estuvimos 2 o 3 o 8 días sin hablar. Ella me dijo, espérame, yo digiero esto. Y a los 8 días, con el gran amor que siempre me tuvo siendo esposos y que hoy me tiene siendo amigos, somos muy buenos amigos, me dijo, mira, yo te quiero mucho y yo te voy a perdonar esta situación, cualquiera se puede equivocar, y listo, no pasó nada. Yo seguí, ya la gente empezó a saber que yo tenía este hijo, pero yo inconscientemente seguía actuando como si no lo tuviera. Yo solamente enviaba dinero a su mamá, ellos vivían en Cali, yo vivía en Medellín con la que en ese momento era mi esposa, y empecé a enviar dinero y no más.
la mamá cada rato me decía cuando el niño empezó a crecer que quería que lo viera, que él era muy talentoso, que bailaba, estaba en un grupo de baile, también estuvo en una orquesta, pues siendo un poquito más grande. Y yo siempre le prometía que iba a ir y hablaba con él. Él ya empezó a hablar y algún día fui y lo recogí, hicimos un paseo, pero no sé, yo seguía siendo alejado de él. Y lo que empecé a ver después de muchos años en mi trabajo espiritual era que esa condición que me había hecho alejar de mi papá era la que me había hecho alejar de este niño y era la condición que me había hecho alejar de la humanidad en general y era una condición en mí que había de una dificultad grande para socializar, socializar con las personas. Pues resulta que teniendo una relación lejana con él, y dándole solo dinero y visitándolo muy pocas veces. Alguna vez su mamá, cuando él tenía 11 o 12 años, tuvo que viajar a otro país por cuestiones laborales y pues llegó a Medellín el niño y me dijo, mira, él se va a quedar aquí por un tiempo. En ese momento nos empezamos a conocer. Y mi papá, del que yo había estado tan alejado, era la persona más cercana a Juan Pablo, siempre me preguntaba por él, siempre estaba pendiente de él. Y empezamos a conocernos él y yo. Él ya tenía 12 años y yo pues había estado 5 veces con él o no sé qué más. Y desde el momento en que nos vimos yo empecé a tener una relación muy cercana, muy cálida con ese niño que todavía yo sentía estaba un poco prevenido conmigo. Claro, yo era su papá, pero no habíamos tenido una relación cercana. Ya en ese momento yo tenía otra hija con la que fue mi esposa. Y bueno, empecé, pero ya estaba separado de ella y empecé pues con Juan Pablo a acompañarlo, entonces a llevarlo al odontólogo y a acompañarlo a sus partidos de fútbol y a motivarlo para que hiciera otras cosas y a acompañarlo al colegio y a recogerlo y empezamos a tener una relación muy cercana y él rápidamente empezó a ser muy cariñoso, muy cálido, muy tierno conmigo, muy especial. Y yo empecé a sentir que no me merecía esa cercanía tan grande por todo el tiempo que yo había sido tan frío y alejado con él. Ese niño y yo desde ese momento no nos hemos separado, seguimos siendo súper unidos, inclusive en el último año de su bachillerato vivimos los dos solos y tuvimos una relación muy cercana que hoy ya pues no vivimos juntos, pero hoy mantenemos una relación muy cercana. Y después de ese año de haber vivido juntos, tuvimos una conversación pues muy profunda. Antes de contarles de qué se trató esa conversación, hoy les dije que era un en vivo muy especial, y pues ese niño hoy tiene casi 21 años, y está aquí conmigo. Entonces lo voy a invitar a que participe y ha estado aquí oyendo el en vivo desde que Hola, empezamos. ¿cómo están? Él se llama Juan Pablo, tiene una sonrisa muy linda, está gordito hoy porque está dedicado mucho al ejercicio y a comer. Esta pandemia nos tiene comiendo, haciendo ejercicio y todo lo que se puede hacer en este tiempo. Entonces yo quería contar un poco de la historia de él y de mi relación con él por varias razones. Primero, porque como les conté yo al principio, fue muy alejado de mi papá y mi papá siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo con mi mamá, siempre nos acompañó, siempre, digamos, nos cuidó, hizo lo mejor que pudo por nosotros y yo siempre viví resentido y alejado de él. Y yo fui totalmente distinto con Juan Pablo, especialmente, muy alejado, muy frío, y él nunca se resintió conmigo. Entonces yo le dije, Juanpa, vamos a hacer este en vivo juntos y no te voy a contar de qué vamos a hablar, sino que nos salga pues lo que va a salir. Entonces yo quiero preguntarle a él, antes de que hablemos de lo bien que nos llevamos hoy, de la linda relación que tenemos, ¿cómo fue tu infancia sin papá? Pues extraña, la verdad un poco extraña porque pasaba que todos mis amigos en el bachillerato, en la unidad donde vivía con mi madre, todos tenían un papá y tenían una referencia a la cual decir como que, mi papá, yo hago esto con mi papá, veo fútbol con mi papá,
juego fútbol con mi papá es tal, tal, y yo, pues, yo he visto a mi papá, sí, lo conozco, él vive en Medellín, y era como un hombre de negocios, un superhombre, pues, pero nunca, como que, bueno, ¿y quién es mi papá? Nunca, siempre la referencia, pues, de papá y mamá siempre fue mi mamá, siempre la que estaba ahí, la que cuidaba, la que regañaba, pero también aconsejaba, siempre era ella, y nunca fue como, hey, yo no soy capaz de hablar de mi papá porque todos mis amigos hablan de mi papá y yo no sé quién es mi papá. Nunca lo he visto y si lo he visto no lo conozco en esa profundidad. No sé quién es mi papá, o sea, sé que es alguien muy parecido a mí físicamente porque saqué muchos rasgos físicos, pero no sé quién es mi papá, no lo conozco y sé que le gusta mucho la música porque en algún momento de nuestras vidas él me regaló una guitarra y a mí me encantaba esa guitarra, pero de resto no tenía ni idea quién era mi papá. Y eso te causó, pues ese no tener ni idea y no tener como esa referencia, ¿te causaba dolor? ¿Qué sentías con Pues eso? la verdad no sentía nada, no sabía qué sentir, porque no entendía qué era el no tener, pues el tener papá, porque mi mamá asumía los dos roles y mi papá era el que a veces llamaba, hablaba mucho más con el abuelo, eso sí es verdad. Y mi abuelo, que era la referencia más grande, lo veía como que él me daba pues como esos juguetes, respondía por mí, le gustaba mandarme libros, entonces era una persona que leía pues cuando pequeño esos libros de biología, de ciencia, pero como un trauma, como que no, porque no entendía qué era tener un papá, Ujú, realmente no entendía qué era eso. ujú. Entonces, por no tener un papá, me di cuenta que con el tiempo era una persona muy protectora con las personas que tenía cerca. Tú, Mi mejor amigo, Darley, de las personas que estaban conmigo, siempre me veían como un referente y yo siempre era como una persona que estaba con ellos para lo que fuera, porque nunca tuve esa persona que estuviera conmigo para lo que fuera, como una figura masculina en eso. o sea, la ausencia de ese masculino en ti te creó una necesidad a ti de proteger y de cuidar y de estar pendiente de otras personas que hoy todavía tienes. Y, y tú cuando te diste cuenta de eso. Eso fue muy curioso porque cuando estaba en 11 un poco perdido, buscando sobre qué estudiar, si era lo que quería estudiar, si era psicología o diseño o ingeniería o comunicación o todo lo que se me aparecía por la cabeza, un día, y era muy curioso porque yo quería estudiar psicología y en ese querer estudiar psicología nunca había ido a un psicólogo. Y me parecía que los psicólogos no servían, pero quería ser psicólogo. Era algo extraño. Entonces fui a la psicóloga del colegio y le pregunté, María, mira, tan, no sé qué estudiar. Ella me dio unas recomendaciones, pero después de las recomendaciones me dijo, hablemos un rato, hablemos un poco, que quiero que te des cuenta de algunas cosas que tienes. Me gustaría saber quién eres, me gustaría conocerte. Te he visto y eres una persona muy conocida en el colegio, pero, pero está bien, hablemos. Y en ese hablar y hablar, obviamente me sacó llanto porque me hizo hacer unas cosas que yo dije, qué cuca ser psicólogo por lo que me hizo. Pero cuando me dijo unas cosas, yo caí en cuenta de, yo era el papá de todos porque no tenía papá, de alguna manera. Eso fue muy extraño para mí, pero desde ese día yo lo asumí, yo dije, es verdad, nunca conocí a mi papá cuando chiquito, por eso siempre quise ser como el papá de todos. Mm. Y eso a mí, digamos ya en mi trabajo espiritual, cuando empecé a transformar mi vida positivamente, pues me llenó de culpa el no haber estado presente en la vida de una persona tan especial como es Juan Pablo, y también a llenarme de culpa por no haber reconocido todas las virtudes de mi padre. Entonces me sentí perdido porque por eso le puse al título de este en vivo, Soy padre, soy hijo. Me sentí perdido como hijo y perdido como padre en el sentido de no haber valorado nunca al padre que tuve con todas sus virtudes y no haberle visto su lado lindo y no haber valorado a un hijo tan lleno también de virtudes y de cosas. Y yo haber estado tan egocéntrico, tan metido en mis necesidades, en tratar de conservar, como les contaba ahora, un prestigio, una fama, un dinero. Ahora me decía Juan Pablo el ejecutivo, claro, yo en ese tiempo era un ejecutivo y viajaba por todas partes y hacía
negocios, pero no me ocupaba de mí. No me ocupaba de mí, que es lo que he venido haciendo pues, en los últimos 20 años. Desde que empezamos a estar juntos, desde los 12 años, o sea, hace 9 años, que ya no nos hemos vuelto a separar, pues Juan Pablo me ha enseñado muchas cosas. Dentro de esas, la última conversación que tuvimos muy profunda, bueno, nosotros tenemos conversaciones profundas muy seguidas, pero una que recuerdo mucho es cuando él, después de haber vivido un año conmigo, se devolvió a vivir otra vez con su mamá. Y le dije, bueno, Juanpis, enséñame algo de mí, muéstrame qué debo mejorar. Yo en ese momento, eso fue hace unos, no sé, 5 años, 4 años, 5 años, yo ya llevaba mucho tiempo trabajando con personas y ya siendo una persona diferente. Y él me dio una retroalimentación muy linda de cosas positivas en mí y de cosas negativas que no estaban funcionando bien. Y yo ahí comprendí en ese momento el gran despertar espiritual que tenía una persona que era un joven de 16 o 17 años, mientras yo llevaba ya 15 años trabajando con personas y en 1000 caminos espirituales y con chamanes y con líderes espirituales y con meditación y con oración y con el camino de las plantas y con el camino de la ayahuasca y con 1000 procesos de sanación por los que he transitado, y me di cuenta que un niño me podía dar a mí lecciones de espiritualidad. Primero que todo por la gran unión entre los dos y el respeto y cariño y valoración que él tenía por mí, no teniendo ningún mérito yo pues para ganarme ese camino. Pues resulta que yo en alguno de mis procesos espirituales tuve una experiencia espiritual muy fuerte, una necesidad de pedirle perdón a Juan Pablo por todas mis ausencias y por todos mis momentos que lo dejé solo, y también hacerlo con mi papá, y empezar a vivir con compasión hacia mi papá, con entendimiento, con cariño, con amor, con valorar sus cosas lindas, y hacer lo mismo con Juan Pablo, y respetarlos y honrarlos y valorarlos. Tanto que los últimos años de relación con mi papá fueron unos años lindísimos. Los dos nos abrazábamos constantemente, él me contó toda su historia, yo empecé a acompañarlo con sus dolores de su historia y de su vida, y con Juan Pablo igual. Entonces cada rato que pasan cosas en su vida o en la mía, nos contamos inmediatamente, acudimos el uno al otro, hablamos como si fuéramos dos personas, no un papá y un hijo, no esa figura que yo conocí como de papá o que yo tenía en mi cabeza, sino nos escuchamos sin juzgarnos, sin calificarnos, nos ayudamos. Cuando yo iba a empezar ya con esta actividad del todo, entonces le pregunté a él y le dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú cómo me ves? ¿Qué debería hacer? Y no sé si te acuerdas, pero como no estamos preparados para esta entrevista, no sé si te acuerdas. Sí, no, estábamos en el carro andando, creo que me decía, ibas a hallar para mi casa, y estabas entre seguir trabajando con empresas, que era lo que estabas haciendo, ayudando a las empresas y obviamente personalmente a muchas personas. También estabas en el proceso de que estabas escribiendo un libro, siempre has escrito, y me habías dicho que querías algún momento de tu vida sacar algo de ti mismo como un libro, para que las personas pudieran aprender a mejorar, a sacar esa luz que todos tenemos internamente. Y antes de decirme, ¿será que renuncio o no? Yo sé que le dije, sé tú. Sé tú y haz lo que siempre has querido hacer, porque si no lo empiezas a hacer ya, ¿cuándo? Y esa fue la lección más grande espiritual que yo he recibido de mi hijo, que también la he oído y la he vivido, y yo le he ayudado a otras personas a que sean como son y que valoren su ser. Y ese ha sido uno de mis discursos y de mis focos principales en la espiritualidad, el valorar la unicidad. Pero yo no sabía que te acordabas, pero para mí fue un gran impulso en mi vida el que mi hijo me apoyara y me mostrara con claridad el camino. Pues yo soy tan afortunado
ayer teníamos una reunión en la que celebramos 35 años de graduados y cada uno contaba como su historia. Entonces, qué estaba haciendo, entonces en qué estaba trabajando. Y yo a lo único que me referí es a que yo soy un hombre muy afortunado porque tengo todos los hijos que tengo. Cuando me dediqué a este camino, cuando empecé a dedicarme a este camino, entonces yo hice una encuesta con 50 personas preguntándole, hice unas preguntas muy específicas para saber cómo encaminar lo que iba a hacer y dije, pues aparte de estas 50 personas, yo quiero preguntarle a mis hijos. Y les hice una pregunta, les hice 3 preguntas, pero la última fue, el mundo, ¿ustedes creen que el mundo qué necesita de lo que hay en mí? ¿Qué necesita el mundo de mí? ¿Tú te acuerdas tu respuesta, no? Oye, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, sé que me acuerdo el momento que me llamaste, estaba en la universidad, estaba caminando, iba corriendo para una clase y sé que te respondí, pero no me acuerdo exactamente las palabras. Bueno, tú me dijiste, el mundo necesita tu ayuda porque tú sabes decir la palabra exacta en el momento exacto. Esa fue tu respuesta. Otra persona que me llamó mucho la atención, su respuesta, mucho, me dijo, tú debes tratar de enseñarle a esta Aleja. Hola Alejita, ya me voy a referir a ti. Y otra persona que me guió y que me dio una respuesta muy profunda para mí, me dijo, tú les debes enseñar a las personas a vivir como vives tú. Yo le dije, ¿cómo vivo yo? Y me dijo, tú vives feliz, tú vives tranquilo, tú vives en paz, tú vives en equilibrio. Esa persona que me dio esa respuesta está aquí conmigo también y es otra de mis hijas. Y yo quiero mostrárselas un segundito aquí. Ella no quiere salir en cámara, pero quiero que la vean y salude. Hola. Y es Isa. Isa tiene 18 años y me ha acompañado siempre también con su amor, con su cariño, con su dulzura. Y Alejita linda. Y Aleja, que no está aquí, es otra hija que lastimosamente hoy no está con nosotros, pero es una hija que me ha dado mucho amor, mucha paz, mucha iluminación. Y pues para mí la mayor fortuna que yo hoy tengo es tener a mis hijos. Otra persona, yo le pregunté que el mundo qué necesitaba de mí. Y esa persona me dio una respuesta también muy profunda. Me dijo, el mundo necesita de ti lo que tú nos das a nosotros, felicidad. Y ¿cómo así? Esa respuesta me hizo como lagrimear y me dijo, mira, es que tú a nosotros nos das felicidad y el mundo necesita tener felicidad, el mundo no es feliz. El que me dio esa respuesta tampoco quería aparecer en cámara, es mi hijo mayor que se llama Santiago y que lo voy a invitar un segundito a que aparezca acá. Santi, vení. y ven, quédate aquí. Hola a todos. Este es mi hijo mayor, Santiago, que tiene 22 años y que me dio esa respuesta tan linda y es, dale al mundo felicidad como tú nos las das a nosotros. Y en estos días estábamos en la cocina y córrete un poquito para acá. Estábamos en la cocina, córrete un poquito tú para acá. Y estábamos hablando de yo qué hacía. Entonces Isa dijo, pues tú, era para llenar un formulario o algo así, dijo, pues tú pon que eres como una especie de psicólogo. Y entonces Santi dijo, no, pero es que tú eres escritor y eres conferencista. Y estaba otro de mis hijos ahí, yo le pregunté, Alejo, ¿yo qué soy? Y Alejo dijo, pa, tú eres feliz. Y entonces todos se rieron y él se sostuvo, dijo, no, pa, tú debes poner, cuando te pregunten tú qué eres feliz. Y ese es mi hijo menor que se llama Alejandro. Alejito, ¿ves? Él sí que no quería aparecer en cámara, él me dijo, papi, no, por favor, no. Pero yo quiero... Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Este es mi hijo de 14 años que se llama Alejo y ha sido un ángel para mí. Lastimosamente hoy no está Alejandra. Yo hoy soy un ser muy afortunado
que tengo 5 hijos. Hoy no está Alejandra conmigo, pero desde aquí le mando todo mi amor, también pues todo mi respeto, la honro como mi hija y quiero decirles que para mí esta es mi riqueza, esta es mi fortuna, esta es mi energía. De aquí, de esta relación tan cercana y tan linda que yo tengo con mis hijos, es de donde sale toda la energía que hay en mí hoy para despertarme, para vivir. Un abrazo de ellos para mí es lo más valioso que yo puedo recibir, una sonrisa, una caricia, y lo que ustedes están viendo aquí es verdad. Nosotros no tenemos una agenda oculta, nosotros nos relacionamos como nos ven aquí, es como nos relacionamos siempre. Tenemos una relación linda, tranquila, pacífica, sonriente, amorosa, que yo invito a que ustedes, si no tienen esa relación hoy con sus padres o con sus hijos, la busquen, porque ahí está la verdadera riqueza de nosotros los seres humanos. Hemos perdido mucho tiempo tratando de ganar dinero, fama, prestigio, poder, reconocimiento, pero no unión, alegría, podernos entender, podernos escuchar, podernos comprender, podernos ayudar, poder compartir. Yo recuerdo cuando Isa era chiquita, un día yo estaba entrando y yo siempre hago payasadas con ellos. Yo soy muy serio aquí, pero normalmente hago muchas payasadas. Y un día estaba en una de mis payasadas entrando, caminando como loco y haciéndole caras chistosas. Y Isa estaba con unas amigas y volteó y me miró y se sonrió, pero cuando voltearon a ver las amigas yo seguí derecho, normal. Entonces ella se acercó a mí, yo no sé si tú te acuerdas, y me dijo, papi, ¿sabes qué? Tú eres el más bobo de todos los papás de la unidad. Entonces yo me reí y ella me dijo, pero ¿sabes qué? Nunca cambies. Yo estoy muy orgulloso de vivir con mis hijos, como vivo, con tanta tranquilidad, alegría y muy agradecido con sus mamás, porque las mamás han hecho también que esta relación con ellos sea posible, fluida, linda, tranquila. Y para mí, pues no les voy a decir que es el día más feliz del mundo, porque me faltaría Alejandra aquí para hacerlo, pero sí es un día de mucha felicidad. Les quiero mandar a todos los que han estado aquí y los que me vean más adelante o nos vean en este video un abrazo muy especial, y quiero saludar a todas las personas que han estado en este en vivo. Marcelita, hola Marcela, hola Daniel, hola José Gabriel, Juliana, Osquitar, Juan, Alejita por supuesto, Juliana, Carlos, Gina, Fernando en Pasto, Martina, Juan, Diego, Lorena, Cristina, Gladys, Paula, Inés, Nabor, bueno, muchas personas, y en Instagram también muchísimas. Les agradezco mucho por acompañarme. Esta foto pues para mí vale oro, y pues quiero mandarle toda nuestra energía familiar y nuestra energía de luz a todos los que están aquí hoy en el Día del Padre, y mandarles una bendición muy especial a ustedes como padres y a ustedes como hijos, y a sus padres y a sus hijos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.